Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él no va a derogar la ley de violencia de género, que no está entre sus prioridades. Amigos hombres, amigas mujeres que tenéis hijos, maridos, primos, amigos, para Alberto Núñez Feijóo, derogar la violencia de género, la ley de violencia de género, no está entre sus prioridades. ¿Por qué iba a estar entre las prioridades de Alberto Núñez Feijóo derogar una ley que acaba con la presunción de inocencia de los hombres, es decir, que acaba con el Estado de Derecho? Ando por el segundo café de la mañana y mientras me estaba tomando el primero, estaba pensando, ¿qué puede hacer que tantas personas ilustradas estén mirando hacia otro lado con el asunto o con los asuntos de Núñez Feijóo? Y ahora vamos a verlos un poco en detalle. Os invito a que os quedéis en este vídeo porque creo que estamos empezando a pesoizarnos o a socialistizarnos. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? ¿Qué puede ser eso que hace que las personas más afines al Partido Popular, sus propios votantes, medios de comunicación y demás, tengan toda esta campaña de seguidismo de Núñez Feijóo, además de la que llevan en paralelo, que es la campaña de ataque a Santiago Abascal, ya algunos diciendo que le quedan 2 telediarios y que va a desaparecer como UPyD y demás? Pues vamos a remontarnos o vamos a ponernos en el otro escenario. ¿Qué es lo que hace que muchas veces los socialistas no voten, por ejemplo, al Partido Popular? El miedo a la extrema derecha. La extrema derecha, viene la extrema derecha, viene la extrema derecha y las calles van a estar llenas de militares cercenando nuestras libertades y apaleando a las mujeres y llevándoselas, no sé, a las cocinas de los restaurantes, de las tascas más sucias de cada capital, de cada provincia, para que se pongan a cocinar, que es lo que tienen que hacer las mujeres. Entiendo que eso es lo que está en las cabezas de las personas que dicen, me da miedo votar a Vox o al PP, no vaya a ser que la extrema derecha finalmente sea un monstruo. Si me lo llevo al escenario paralelo, a la pregunta que os hacía al inicio, ¿por qué tantas personas del Partido Popular, tantos votantes del Partido Popular, que entiendo que es gente más leída, que es gente un poco más elevada intelectualmente, o eso quiero entender, así como medios de comunicación, están llevando a cabo esta campaña y este seguidismo, insisto, no solamente es la campaña contra Vox, sino que además es un seguidismo. El mismo seguidismo que veo en votantes del PSOE, que me hablan maravillas de Pedro Sánchez y uno piensa, ¿cómo puede ser? Uno se escandaliza ante las proezas que destacan los votantes del PSOE y de la misma manera yo me escandalizo, me empiezo a escandalizar ante las proezas y ante la ceguera autoimpuesta por algunos votantes del PP y por medios de comunicación. Ahora os cuento qué estoy pensando. Para mí la ecuación es exactamente igual de un lado que de otro. Es la conclusión a la que llego. Y ahora vamos a entrar en materia. Los de la izquierda no votan a la derecha por miedo a que sea una extrema derecha, por miedo a que se implante un régimen autoritario, totalitario, a que haya militares por las calles, cercenando las libertades de los viandantes, agarrando a mujeres del pelo y llevándoselas en furgones. Bueno, eso a algunos les parece bien cuando sucede en la Franja de Gaza. Eso no les importa. Imagino que ese es el miedo que opera en ciertas cabezas de votantes de izquierdas que les impide votar derecha por miedo a todo esto que les han metido en la cabeza durante tanto tiempo. El discurso de la extrema derecha, el blanco y negro y Franco, y sacamos a Franco y lo removemos de la fosa y todo esto, del nicho. Y removemos las fosas también, solamente las del bando republicano, las otras no interesan, y todo esto. Y eso hace que muchos votantes del PSOE sean capaces de exaltar las virtudes de Sánchez, y te dicen que es como es su bandera, es su icono. Esto de Inés Hernández del otro día, de Presi eres un icono, no es baladí. Al final para muchos es un icono, pero no por él, no por Sánchez en sí mismo. No es que él en sí mismo sea un icono. Es que si lo que tienes enfrente de Sánchez es la España en blanco y negro, el fascismo, militares por las calles, represión, liberticidio, pues es el icono que te va a salvar de todo eso, con lo cual automáticamente se le atribuye la imagen de icono. Aunque a lo mejor en otro escenario, en el que no hubiera una amenaza o una presunta amenaza, no lo sería. Pero ante la amenaza que tienes, Sánchez es tu icono que te va a salvar. ¿Qué está pasando con la derecha? Está pasando exactamente lo mismo. Hay personas de la derecha a las que se le lleva diciendo tanto tiempo desde muchos medios de comunicación, sobre todo de derechas, iba a decir de izquierdas, pero no, para eso está todo bien, de derechas, liberales, más conservadores, que hay un golpe de Estado en ciernes, que hay un golpe de Estado, otros dicen que ya está aquí el golpe de Estado, Conde Pumpido, fíjate tú, que se va a manchar la toga con el polvo del camino, los golpistas catalanes, la ETA gobernando, vamos a ser Venezuela, nos lo decían desde Venezuela, vamos a ser Cuba, nos lo decían desde Cuba, vamos a ser, y algunos votantes dirán, oye, pues es verdad, esto cada vez está peor. Yo al principio estaba votando a Vox para sanear la casa, me habían dicho que había unas estructuras que estaban podridas en la casa, que el agua las había dejado medio para cambiar, y yo estaba ilusionado con cambiar las estructuras de la casa, con eliminar la carcoma, pero es que ahora lo que veo es que hay una tubería rota y cada vez el nivel del agua está más alto y mi familia está dentro de la casa. Necesito algo más conocido.
No estoy ahora para sanear, no estoy ahora para pintar paredes, no estoy ahora para cambiar estructuras. Como no las veo, lo que sí veo realmente es el agua que me sube al cuello. Entonces me voy a ir a lo más seguro. Es decir, el mismo miedo que opera en la izquierda para no votar a la derecha por miedo a la extrema derecha, es el que opera en la derecha para no votar a la izquierda por miedo a una extrema izquierda. Es evidente que las personas que sientan este temor desde la derecha están un poquito más avaladas por los hechos, porque aquí ya no es una cosa que te hayan metido en la cabeza, es que está aquí, es que lo estamos viendo. Es que lo estamos viendo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque empieza a causarme un poquito de urticaria ver ciertas actitudes en votantes. Yo he sido votante del Partido Popular, yo lo he sido, pero empiezo a ver ciertas actitudes en votantes del PP y en medios afines del PP. Evidentemente entiendo más a los medios porque están regadísimos, como hemos visto ya en otros vídeos, de dinero, en Madrid por ejemplo, de dinero de Ayuso. Pero fíjate, al final voy a tener que respetar más al País y a la SER que a Es Radio, por ejemplo. Porque al final el País y la SER reciben 1.200.000 euros de Ayuso y le meten caña a Ayuso mañana, noche e incluso de madrugada se pone un despertador para meterle caña a Ayuso. Reciben un dineral, un pastizal insultante, pero ellos tienen su línea editorial. Hay medios conservadores que reciben un pastizal, pero ellos tienen que seguir a pies juntillas, porque no creo que muchos de estos medios realmente piensen todo eso que dicen. ¿Por qué? Porque hay datos. Fijaos, esto decía Núñez Feijóo y agarraos fuerte porque os voy a dar una ristra de datos para que os radicalicéis y entendedme bien, para que tengáis la información clara, porque si no esto se va desdibujando y al final terminarán algunos siendo ese perfil de votante del PSOE que ya está así y que te dice es que mi temor es que venga la extrema derecha. Pues alguno dirá es que mi temor es que finalmente se consume el golpe de Estado, aquí no haya libertades y no haya Estado de Derecho, haya comunismo puro y duro. Como digo, entiendo más a los segundos, pero te pierdes un poquito los matices, y los matices son importantes. Si no acabas siendo un paleto fanatizado que va a votar al líder, que para ti es un icono, pero simplemente porque te va a salvar de la catástrofe, no porque el tipo en cuestión tenga atributos para ser un icono. Más bien podrías mirar bajo la alfombra del tipo en cuestión y ver lo que hay bajo la alfombra, pero insisto, si uno está preocupado de no ahogarse dentro de la casa con el agua al cuello, pues no se preocupa de mirar bajo las alfombras. Fijaos, esto decía... He intentado buscarlo en mejor calidad, me vais a disculpar, pero hay uno muy parecido, pero no tiene los matices que tiene este. Este no lo he encontrado, estará por ahí en alguno que dure 2 horas o 3 y no voy a invertir tanto tiempo, pero lo tenéis aquí. Esto es lo que decía Núñez Feijóo tras conocer los resultados de las gallegas. Si la alternativa se concentra en el Partido Popular, ganamos. Lo contrario puede ser muy útil a los intereses de algunos políticos, pero no es nada útil a los intereses de nuestro país. Y quien en estos momentos siga comprando el relato del gobierno y criticándome más a mí que a Sánchez, seguirá siendo muy útil a los intereses de Sánchez, pero nada útil a los intereses de los españoles. Feijóo dice que hay que concentrar el voto en el Partido Popular. Insisto, estoy convencido de que él entiende y él sabe el miedo que hay a la que se viene. Fijaos, si Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría utilizaron La Sexta y ayudaron a impulsar a Podemos para generar un miedo en la sociedad que les permitiera recibir un mayor reguero de votos, ¿sí? Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría utilizan La Sexta, la impulsan ayudan a impulsar a Podemos para generar un miedo en la sociedad porque dicen, cuidado, para que dijeran, cuidado, que vienen los rojos. Pues ahora mismo Feijóo piensa, no tengo que hacer nada de eso. Si ya tengo todos los medios afines diciendo esto, que vienen los rojos, que viene la dictadura, que viene Cuba, que viene Venezuela, que viene los Ceausescu, ¿entendéis? Ya tiene todo eso hecho. Y lo que dice Feijóo en este vídeo, con todos sus... ¿entendéis, no? Lo que dice es, concentremos el voto en el Partido Popular y ayudemos a que estos partidos, no dar crédito a estos partidos que se suman al discurso del gobierno y que atacan más a Feijóo que a Sánchez. Y claro, si yo le pongo este vídeo a los votantes del Partido Popular, me gustaría preguntarles, ¿qué opinas de esto? Y lo peor de todo es que muchos te van a decir que es verdad, que es cierto. Si lo que dicen constantemente es, madre mía, es infumable, cómo puede estar todo el día Vox atacando al Partido Popular, tú te pones Es Radio y personas que antes ni por asomo sostenían esta argumentación, ahora todo el rato están con esto. En cualquier medio, en algunos no. Ahora vamos a leer voy a daros unos apuntes sobre un artículo de una periodista de Voz Populi. Feijóo, con sus 2 santos huevos, dice que hay algunos partidos, refiriéndose a Vox, que están más ocupados en atacarle a él que a Sánchez, y que además se ciñen al relato del gobierno. Vamos a ver datos. Portada de La Vanguardia. Feijóo rehúye hablar de pactos con Vox y pide a Abascal que no impida el cambio. Esto fue después de las autonómicas. Feijóo intentará que el PSOE facilite su investidura, moleste o no a Vox. Que el PSOE... Cuando decía que hablaría con el PSOE, que por supuesto. Feijóo sobre pactar con Vox tras el 23J. Explicar lo que no quiero hacer no tiene sentido.
Lo que no quiero hacer, no quiero explicar lo que es pactar con Vox porque no quiero pactar con Vox. Feijóo destapa sus cartas. Vox no es un buen socio, me siento más cercano a Paje. Si necesito 20 escaños, voy a hablar con el PSOE. Repito porque me parece de locos. Feijóo destapa sus cartas. Vox no es un buen socio, me siento más cercano a Paje. Si necesito 20 escaños, voy a hablar con el PSOE. Esto no es ahora. Esto ha sido hace unos meses, ¿eh? Cuando estaba ya Sánchez a calzón quitado. Después de haber estado sacando las miserias del gobierno de Sánchez, el mismo Feijóo lo que te dice es que prefiere a Paje, que sostiene al golpista en el gobierno, según Feijóo. Palabras de Feijóo. Golpista, el que pacta con los etarras, el de la ignominia, el de la miseria moral, el que tenía ataúdes llenos de compañeros ejecutados por ETA, que los han cargado ellos mismos y ahora se abrazan a los ejecutores. Todo esto lo decía Feijóo, pero después te decía que él pactaría antes con Paje que con Vox. Feijóo dice que si mete a Vox en el gobierno será por culpa del PSOE. Fijaos, Feijóo decía ahora, antes de las gallegas, si gana el PSOE será por culpa de Vox, que no nos cede el espacio, que no se aparta del camino, y decía, Feijóo dice que si mete a Vox en el gobierno sería por culpa del PSOE. PSOE, yo quiero pactar contigo. Yo quiero, pero si tú no pactas, pues tendré que meter a Vox en el gobierno, así que si gobierna la extrema derecha, es culpa tuya, PSOE. Este es Feijóo, que a algunos se les va olvidando, y a algunos no se les va olvidando, pero intentan hacer que se nos olvide a otros. Feijóo traslada a su equipo que mantiene su compromiso de no gobernar con Vox. El Confidencial, en fin, Europa Press, La Vanguardia, El Español. Este es Feijóo. Pero vamos a ver, porque Feijóo, entre sus hombres de confianza, tiene a un tal Borja Semper que decía que el futuro de Euskadi pasa por entenderse con Bildu. El futuro de Euskadi pasa por entenderse con Bildu. El mismo Borja Semper al que le costó mucho felicitar a Milei, porque le da asquito, porque Milei y Vox son amigos, con lo cual no felicito a un líder, a un presidente ya electo de otro país, y lo que digo es que, bueno, ¿y qué quieren que les diga? Cuando le preguntaron a Semper, él dijo, ¿qué quiere que les diga? Pues han votado, como, ¿qué le vamos a hacer? No sé, a lo mejor Borja Semper prefería que siguiera Alberto Fernández gobernando. Bueno, Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner. Nos meten en la comida, en el desayuno, en la cena y en la recena que el que hace ascos constantemente y el que no deja de criticar al Partido Popular es Vox. Pero con estas portadas que os acabo de leer, ¿qué os parece? Vox no es un buen socio. Me siento más cercano a Paje. Si necesito 20 escaños, voy a hablar con el PSOE. Este mismo Alberto Núñez Feijóo, y ya tenéis un vídeo por ahí que hablo de esto, se reunió con Sánchez antes de Navidad para proponerle 10 puntos que quería exigirle. En principio era exigirle. Una vez salió de la reunión con Sánchez, dijo, le he rogado al presidente este punto y este punto, 10 puntos. Que le tuviera informado sobre las negociaciones en Ginebra para la amnistía, por ejemplo, que parara la ley de amnistía, por ejemplo. Ciertas cosas le había exigido. 10 puntos. Sánchez le dijo que no a los 10 puntos. Feijóo le dijo que si no le concedía ninguno de esos 10 puntos, que si no había diálogo, iban a romper 100% con el Partido Socialista. Una vez que Sánchez le niega los 10 puntos a Feijóo, Feijóo pacta la modificación del artículo 49 de la Constitución. Porque Feijóo habla de tierra, de Galicia, de los españoles y de todo lo demás. Pero Feijóo pacta con Sánchez, una vez ha dicho, que va a romper todo si no le da lo que le quiere dar. Y no solamente es que pacte, es que podría pactar algo, no sé, a lo mejor no consigo estos 10 puntos, pero fíjate, pacto que se apruebe ya y que empiecen a darse las ayudas para la ley ELA. Pero no, lo que aprueba Feijóo es la modificación del artículo 49 de la Constitución, que es el asunto de decir personas discapacitadas en lugar de decir disminuidos. Y con eso nos cuelan el aval constitucional de la desigualdad entre españoles, porque ese artículo, en esa modificación, lo que se establece es que una mujer con discapacidad física tiene más derechos que un hombre con discapacidad física. Y eso lo avala Núñez Feijóo. Eso lo pacta Alberto Núñez Feijóo. Eso lo pacta Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo ha impulsado en Galicia unas políticas lingüísticas que yo sigo estupefacto. La actualidad política y los comentarios que veo en redes sociales sobre personas del Partido Popular que parece que miran para otro lado, porque entiendo que siguen mirando cómo sube el nivel del agua del comunismo y están más ocupados de que venga un exponente, un icono de un partido más conocido tal vez, del que han recibido este mensaje del voto útil y que finalmente ha terminado calando. Ha calado tanto el agua en la casa que ha calado finalmente el mensaje del voto útil. Pero fijaos, ¿qué ha pasado en Galicia? En Galicia no ha ganado el BNG. Ok, eso es una buena noticia. Sí, para mí es una buena noticia que no gane el BNG. Pero como decía en otros vídeos, el BNG está tan fuerte, el nacionalismo está tan fuerte, el independentismo está tan fuerte, porque PP también ha sido un abrevadero para todo eso. PP ha sido también un manantial del que se han regado todas esas tierras de independentismo y de separatismo. ¿Es porque el PP declaradamente va con estos discursos y hace aquelarres leninistas? No, pero el PP, con su política lingüística, por supuesto que incentiva eso. ¿O no incentiva eso el PP?
El Partido Popular en Galicia no incentiva eso. El otro día salía Rueda dando un discurso en español y luego en gallego, y Raúl Vilas de Es Radio, o trabajando en Es Radio, decía, fijaos si es importante, si han sido importantes las gallegas, que hasta el nuevo presidente del PP, cosa que nunca ha pasado, habla en español, porque entienden que ha tenido relevancia en todo el territorio nacional. Y yo pensaba, con dos cojones. O sea, estos mismos que dicen que para nada son nacionalistas, que no tienen ningún problema con el español, ahora de repente Feijóo no tiene problemas con el español. Según Federico, hasta hace muy poquito, Feijóo sentía náuseas al tener que hablar en español y al tuitear en español en su cuenta de Twitter. Le afeaba la conducta constantemente. Y Raúl Vilas nos dice que fíjate si ha tenido calado nacional, que hasta el propio nuevo presidente del Partido Popular, Rueda, habla en español. Tras los resultados, habla en español y después habla en gallego. Porque entiende que hay mucha gente en España escuchando. ¿Entendéis el subtexto de esto? O sea, si no hubiera tenido una dimensión nacional, para los gallegos hubiera hablado en gallego. ¿Por qué? Porque esta gente lleva a cabo unas políticas lingüísticas absolutamente nacionalistas. Absolutamente nacionalistas. Y voy al artículo de Irene González. De esto hablaba yo los pasados días. Me ha alegrado mucho encontrarme con el artículo de Irene González. Ya no se me va a olvidar más, doña Irene González. Me ha alegrado porque me he sentido en compañía al leer este artículo. Os comento ciertas cosas. Hace 2 años se llevó a cabo una encuesta en Galicia y en esa encuesta los resultados arrojaron que la mayoría de los gallegos querían hablar español. Y la respuesta del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, fue: eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. No sé si sabéis lo que es la red de dinamización lingüística. El objetivo es la erradicación total del español como una de las 2 lenguas que se hablan y siempre se han hablado en Galicia. Su misión es, y entre comillas, Irene González, conseguir que la gente tenga conciencia lingüística, de voto, de identidad creada, que sepan que hay propio un idioma que hay que defender. Hoy en día, ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público en castellano, porque sería contra nosotros mismos y contra lo nuestro. Repito esta última parte. Hoy en día, ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público en castellano, porque sería contra nosotros mismos y contra lo nuestro. Su objetivo principal son los niños. Todo esto, entrecomillado, dicho por el responsable de esta red de dinamización lingüística en 2020. Un estudio reveló que la lengua utilizada por los menores al socializar entre ellos era el español, lo mismo que pasa en Cataluña. Por eso tienen espías en los patios. Por eso, en 2023, el secretario general de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, y coordinador del programa electoral del Partido Popular en estas elecciones, declaró que el hecho de que los niños socializaran en español, había que cambiarlo. Surgieron programas como el de, yo he hecho un vídeo de esto hace unas semanas, 21 días en gallego. Estaba Samantha, Conexión Samantha, 21 días con Samantha, 21 días en gallego, que imponía a los alumnos a comprometerse con su profesorado a hablar solamente en gallego las 24 horas del día durante el programa. Padres denunciaron que, entre comillas, felicitan a los que hablan gallego y les proponen que convenzan a sus compañeros. A los que hablan español se les cuestiona intentando que reflexionen y averigüen cuál es la causa, si es la familia o que no son capaces de hablarlo. Les preguntan si creen que lo lograrán antes del día 21 y si continuarán haciéndolo siempre después. Es decir, hacemos una cosa como medio lúdica de hablar solamente en gallego durante 21 días. Y te vamos preguntando y diciéndote que animes a los compañeros que lo están hablando, empieces a tener como unos líderes. Claro, cualquier niño dirá, yo también quiero que me animen a mí, que me aplaudan a mí, voy a hablar más gallego, a ver si consigo ganar el campeonato. Y una vez que va avanzando el transcurso de ese campeonato, de ese concurso, de ese juego, sin ningún tipo de vista a ingeniería social, lo que les van preguntando es, oye, ¿tú crees que va a seguir después de los 21 días? Porque sería muy bueno que tras los 21 días también siguieran hablando en gallego todo el tiempo. Porque el hecho de que socialicen en español, eso hay que cambiarlo, ¿verdad, Alberto? Yo os estoy ayudando a que aprendáis a bucear. Mientras sube el nivel del agua del terror al comunismo, que yo también lo tengo, por supuesto, mientras sucede eso, os invito a que veáis a dónde os vais a agarrar. No vaya a ser que entre tanta agua os agarréis a unos cables sueltos y os electrocutéis. Y cuando ya no haya agua y no haya pánico de comunismo, tengamos otra cosa. No sé si peor, pero creo que está bien, que es bueno que estemos informados. Y como digo en todos los vídeos, que no nos dejemos llevar por nuestras pasiones, ni por las filias, ni por las fobias. Siempre operan, pero bueno, cuanto más cable a tierra, ya hablando de cables, mejor. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él no va a derogar la ley de violencia de género, que no está entre sus prioridades. Amigos hombres, amigas mujeres que tenéis hijos, maridos, primos, amigos, para Alberto Núñez Feijóo, derogar la violencia de género, la ley de violencia de género, no está entre sus prioridades. ¿Por qué iba a estar entre las prioridades de Alberto Núñez Feijóo derogar una ley que acaba con la presunción de inocencia de los hombres, es decir, que acaba con el Estado de Derecho? ¿Por qué me tengo yo que creer que Alberto Núñez Feijóo está muy comprometido con salvar el Estado de Derecho y que por eso quiere luchar contra Sánchez, aunque no deja de querer reunirse con él constantemente y de querer pactar con sus lacayos, cuando él mismo dice que no le preocupa, que no es una prioridad para Alberto
derogar una ley que a mí me deja sin presunción de inocencia, que rompe el Estado de Derecho, que rompe la igualdad entre españoles. Pero ¿cómo me va a sorprender esto si después modifica el artículo 49 de la Constitución y avala constitucionalmente la desigualdad entre españoles con esos términos de que personas discapacitadas mejor que disminuidos? Eso sí, personas discapacitadas mujeres mejor que personas discapacitadas hombres. Porque a lo mejor es que esos sí son disminuidos. Al menos sí lo son en cuanto a derechos, Alberto. Porque si yo soy discapacitado, y a lo mejor lo soy, a lo mejor soy discapacitado, tengo menos derechos que una mujer que sea discapacitada. Y tú has avalado esa ley. El día que dijiste que si le exponías a Sánchez esos 10 puntos y te los rechazaba, se romperían las relaciones. Y mentiste, Alberto. Y no solamente mentiste, sino que saliste de ahí habiendo pactado acelerar el proceso para aprobar esa ley, para aprobar esa reforma del artículo 49 de la Constitución. Es decir, para abrir una puerta para que ya empecemos a dinamitarla. Tú que tanto te jactas de querer defenderla, Alberto Núñez Feijóo, y acusas tanto a Vox por el tema de las autonomías que ellos quieren modificarla. Como si eso fuera ilegal. Querer modificarla no es ilegal. Lo ilegal es saltársela y no respetar los conductos reglamentarios para su modificación. Alberto Núñez Feijóo. Y Alberto Núñez Feijóo, nos vamos ya a lo más actual y con esto termino. Antes que Vox, hubo otros partidos que proponían la ilegalización de partidos filoterroristas, rupturistas. Ya por 2022 el Partido Popular votó no a la ilegalización de Bildu y a Amaiur, propuesta por UPyD. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de doña Rosa Díez, la que sufrió el escrache del coletas, que luego se asustaba mucho porque le ponían coletas rata en la carretera? El PP de Rajoy no derogó la ley de memoria histórica de Zapatero. Y tú, Alberto Núñez Feijóo, ya nos estás diciendo que no vas a derogar ciertas leyes. Y no solamente lo dices, sino que lo haces. Porque por cuarta vez, hace muy poquitas horas, Feijóo se ha votado para ilegalizar a los partidos separatistas a propuesta de Vox. Y yo no sé si son tus fobias hacia Vox y el miedo que te da a perder ese espacio político, que ya has perdido gran parte de ese espacio político, pero has vuelto a votar en contra. Habéis vuelto a votar en contra de ilegalizar partidos separatistas. Hasta la propia Isabel Díaz Ayuso se planteaba que a lo mejor habíamos dejado demasiado espacio libre, demasiada vía libre, demasiada pista para que despegara el independentismo en este país. Eso lo decía hace unas semanas. Pero ayer volvéis a votar y volvéis a votar en contra de ilegalizar partidos separatistas. Para la cabeza de cualquiera con dos dedos de frente, pues es algo natural, ¿no, Alberto? No es natural que si tú tienes un vecindario donde hay un vecino que todo el día amenaza con volar por los aires el vecindario, si no le das lo que te pide el vecino, ¿no es natural que le quieran sacar del vecindario? No es natural, para ti no es natural. No, Alberto Núñez Feijóo vota que el vecino siga viviendo en la casa. Además, regado por el dinero de todos los demás vecinos. No sé, si con estos datos algunos queréis seguir pensando que él es el icono, pues no sé qué queréis que piense yo. Pero repito otra vez, algunos votantes de derechas están actuando igual, como auténticos zotes, que los votantes de izquierdas por miedo a algo venidero. Y entiendo que esto ya no es venidero, ya está aquí. Ya no es que presuntamente se pueda implantar un estado, un régimen dictatorial. Ya estamos viendo lo que está pasando y, por cierto, hoy Sánchez está volando a Marruecos, no sabemos para qué. Supongo que será para que Mohamed le dé directrices a Sánchez. Pero al menos que tengamos la verdad, ¿o no? O como está todo lleno de agua, mejor me agarro al que me diga que me va a sacar del agua. Luego ya veremos qué hacemos. Si me saca con un cable pelado y me electrocuto, o si resulta que el tipo me va a meter en otra habitación con más agua y con tiburones. No lo sé, pero yo quiero saberlo. Y como quiero saberlo, intento mantener la calma y aprender a respirar debajo del agua. Me autopercibo como un escualo y ahí, me mantengo ahí viéndolas venir. Esto es Alberto Núñez Feijóo. Repito, ¿me alegro de que no haya ganado el BNG? Sí, pero eso no significa nada demasiado bueno. Es mejor que lo que podía haber sucedido, pero para mí, desde mi punto de vista, no es lo óptimo. Porque Alberto Núñez Feijóo es un tipo abocado al regionalismo. Dicho por él, impulsando medidas lingüísticas para los niños. Este que tanto se queja del adoctrinamiento de los niños en Cataluña hace exactamente lo mismo y sus políticas han hecho exactamente lo mismo en Galicia y las van a seguir haciendo. Y luego que no se sorprendan cuando haya muchos más votantes del BNG y alguno dirá, ¿qué relación tiene? Pues hombre, porque el BNG es más cool. Es más cool el BNG, con gente más joven, con sus pañuelos palestinos y sus historias de rock and roll, que un tipo casposo como Alberto Núñez Feijóo. Es más cool. ¿Entendéis? Le hablan más a la gente joven. Solamente tenéis que ver el anuncio que hicieron de propaganda para esta campaña. Ha sido brutal, ha sido maravillosa. La campaña del BNG ha sido genial. Fíjate cómo les ha ido. Porque llegan, porque entienden a la gente joven. Estos no entienden ni a su electorado, ni a los electores que son ya octogenarios van a entender a los jóvenes. El BNG sí sabe hablarles. Entonces, Alberto, tú sigues regando nuestras tierras
que nosotros recogeremos los frutos. Tú riega las tierras con ese nacionalismo light, con ese regionalismo, con ese cuidar la lengua, y el sentidiño, y tú sigues regando eso, que una vez lo riegues, cuando salgan las flores buscando un sol al que dirigirse, no vas a ser el sol elegido, Alberto Núñez Feijóo, porque tú no eres cool. Y la izquierda, si algo sabe, es ser cool, aunque cada vez les va más como el culo, afortunadamente.